entonces estamos listos. El libro de Job. El libro de Job es un libro bien particular. Tiene sus, digamos, sus características que lo hacen muy especial. Vamos a hablar un poquito de, a ver, quién escribió el libro de Job. Algunos dicen que Moisés, otros dicen que Salomón y otros dicen que Eliú, porque en algunas partes de las escrituras Eliú habla en primera persona, cuando está Eliú reprendiendo a Job y a sus amigos. Lo hace en primera persona. Luego algunos piensan que fue Eliú, otros dicen que fue Esdras. Se dice que este libro fue el primer libro que se escribió, el libro de Job, en el tiempo de los patriarcas. ¿Se acuerdan de algunos patriarcas? ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Ellos eran, se considera que Job era uno de los patriarcas, pero Job no era siquiera del pueblo hebreo, tampoco lo era Abraham en su origen, ¿cierto? Abraham venía de Ur de los Caldeos, más al norte de lo que ahora es Israel, de lo que sería posteriormente la tierra de Israel. Sin embargo, Dios lo llama y a través de él es que Dios, digamos, manifiesta la salvación suya por medio de la fe. Abraham, quien vivió mucho antes de Moisés, no conocía la ley, ¿cierto? No conocía la ley, pero Dios le reveló al Salvador. Dios le reveló al Salvador en un momento muy particular, del cual ya hablamos, ¿cierto? Y es que el Señor hizo provisión. Cuando Dios le pide su hijo y él va a asesinar a su propio hijo por orden de Dios, Dios dice: ya sé que no me negaste tu hijo, pero también le dijo: Dios proveerá, y es cuando Dios provee de un carnero, ¿cierto?, que viene a ocupar el lugar de su hijo. Y él vio todas estas cosas. Ya en Hebreos se habla de la fe de Abraham, como él sabía que Dios podía, en sentido literal y figurado, levantar a su hijo de la muerte. Y eso solamente era posible a través de la fe, y es posible a través de la fe en Jesucristo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Antes de continuar, quiero presentarles a Juan Camilo. Juan Camilo, yo soy personas muy cercanas, todos aquí somos una familia, y aquí nos reunimos todos los jueves a estudiar la palabra de Dios. Hay muchas riquezas en la palabra de Dios, hay grandes tesoros, decía Josito hace 8 días, hay tesoros, ¿cierto?, en la palabra de Dios, que son mucho más que historias. Uno diría: pues sí, muy bonita la historia, ¿y eso qué conmigo? Vamos a ver que tiene todo que ver con nosotros. Todo lo que Dios dejó escrito, dice que lo dejó como ejemplo para nosotros. Lo dejó como ejemplo para nosotros. A veces yo le quiero ahorrar algún error a mi hijo, cosas que él se puede evitar. Entonces yo le digo: hijo, cuando yo tenía tu edad, alguna vez me sucedió esto, sucedió aquello y lo otro, o puede ser que no me haya sucedido a mí, pero le narro historias del pasado para que ellos entiendan, mira, las consecuencias. Cuando uno hace las cosas de una manera, las consecuencias son estas. Tú haces bien las cosas y eso tiene consecuencias positivas. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Bueno, seguimos. Entonces, se cree que este libro tuvo lugar entre el año 2000 y 1800 antes de Cristo. Antes de Cristo, entonces los años van en reversa, ¿cierto? Va disminuyendo hasta el año 0. El tiempo de Cristo. Miren cómo Cristo dividió la historia, ¿cierto?, en un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, ¿dónde tuvo lugar la historia de Job? Este mapita nos muestra lo que es ahora la tierra de Palestina, ¿cierto? Esa tierra de Palestina involucra donde se encuentra ahora Israel y donde se encuentra Palestina, el pueblo, la franja de Gaza, ¿cierto? La tierra de Uz, habla que Job vivía en la tierra de Uz. Se cree, se especula, no hay seguridad en ello,
que se encuentra por esta área, más o menos. Se cree que era de esa región, tampoco era lejos de Israel, pero no era originalmente el pueblo de Israel. Y así comienza la historia de Job, la historia de un hombre llamado Job. Dice que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, una persona que es perfecto, que es recto, que es temeroso de Dios, que se aparta del mal, pues siempre le va a ir bien. ¿Ustedes qué creen? No. Sí. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Bueno, a veces pensamos y a veces predicamos que si tú haces las... Ahora, no quiere decir que a Job tampoco le fue mal. Tuvo un periodo de tiempo en donde tuvo que vivir una prueba fuerte, ¿cierto? No te cierro. Porque no podemos sacar conclusiones a priori de que a Job le fue mal. Sí, obviamente, fue dura la prueba, cosas terribles pasaron, pero su estado posterior fue mucho mejor que el estado en el tiempo en que él estaba cuando las vivió. Sí es cierto que si nosotros somos temerosos de Dios, colocamos nuestra vida delante de Él, porque hay una palabra que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Todos los que hemos sido llamados por Él, que le amamos, entonces dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Habrá aflicción? Entonces por eso no habrá aflicción. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros seguimos a Jesucristo? ¿Ustedes qué dicen? Por amor. ¿Por amor? ¿Por fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Fe en qué? En la salvación. Fe en la salvación, La eternidad. por la eternidad, ¿cierto? Porque si lo miramos aquí a nivel, esta temporalidad en la que vivimos, entonces decimos, nosotros seguimos a Cristo y creemos en Cristo porque nos conviene, porque nos va a ir mejor, porque vamos a tener protección, porque vamos a tener provisión. Puede ser que muy en lo profundo del corazón esa sea la razón por la cual muchos siguen o seguimos a Cristo. Tal vez Job, no sabemos por qué seguía a Dios, porque Job quería protección para sus hijos, ¿cierto? Vamos a leerlo allí, vamos a leerlo. Dice que este hombre era perfecto y temeroso de Dios, y resulta que acontecía, dice que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, porque sus hijos hacían fiestas. A sus hijos les gustaban los festines, y entonces Job decía, no, estos muchachos allá se enloquecen, hasta se emborracharán, allá harán muchas cosas, y él temía a Dios y temía por sus hijos. Entonces, ¿qué hacía él? Dice que Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios, hacía sacrificios por sus hijos conforme al número de todos ellos. Es decir, un sacrificio, si tenía 10 hijos, un sacrificio por cada uno de ellos. Y dice que Job pensaba, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y entonces esto lo hacía todos los días. ¿Usted se imagina lo que se levantaba todos los días a cuidar a sus hijos? No, estos muchachos de pronto la embarraron, hay que hacer holocaustos por ellos para que Dios no los vaya a enviar al infierno, o para que Dios no los mate, o no sé, para protegerlos. Porque cuando se pecaba, y eso estaba en el corazón, desde que Adán y Eva salen del Edén, Dios los viste con pieles de animales, es decir, hubo sacrificios, porque ellos pecaron. La paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que el que peca debe morir, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Y también dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Ellos cargarían con ese pecado. Y ahí es donde comienza la tradición o el mandato de tomar un cordero o un animal perfecto, animal joven, y poner su mano sobre este animal, confesar los pecados. Tenía que haber un sacerdote que se presentara delante de Dios, porque cuando sacrificaban el animal con esa sangre, se presentaba el sacerdote delante de Dios. Y tenía que haber un derramamiento de sangre, o era el animal o era la persona.
Entonces por eso eran miles y miles de animales que se sacrificaban, ¿cierto? Job lo hacía también de esta manera. Job era conocedor de esto, entonces decía, no, para que no mueran mis hijos, tengo que presentar sacrificios delante de Dios. Pero resulta que hay un problemita, y es que la salvación es individual, es personal. No voy a orar por mis hijos por eso, no, por supuesto que voy a orar por mis hijos y Dios va a ser propicio, Dios me va a escuchar, Dios va a ser propicio, va a facilitarles a ellos la forma de que ellos lo puedan conocer. Y de paso los va a proteger del enemigo, por supuesto. Y vamos a ver entonces qué pasó. ¿Ustedes se imaginan esa carga todos los días? Todos los días. Dice que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay quienes dicen que Satanás entonces que era un hijo de Dios. No, dice, se presentaban los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. No es que él fuera un hijo, ¿cierto? ¿A cuál de sus ángeles llamó el Señor jamás hijos? Dice la palabra, ¿cierto? ¿A cuál de sus ángeles llamó Dios hijo? Entonces no era un hijo, sí fue creación de Dios. Y entonces Dios habla a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Será que Dios necesitaba saberlo? No sabía. ¿Se acuerda la pregunta que el Señor le hizo al hombre? ¿En qué andas? Adán, ¿qué andas? ¿Dime? Ya sabía. Lo que quería era, ahora esto quedó plasmado para conocimiento nuestro. Sí, en algún modo se cree que Job fue el que escribió el libro también, no lo incluí al comienzo, pero se cree que Job fue el que lo escribió. ¿Y quién mejor que Job? ¿Quién hubiera sido mejor que Job, que vivió la experiencia, que tuvo el encuentro con Dios y que sabe qué palabras salieron de su boca? Y le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y la gente oprimida, la gente destrozada por la injusticia del mundo, destrozada por las opresiones demoníacas, gente con verdaderas opresiones demoníacas que tienen que ser recluidos, todavía dicen, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál diablo? Eso no existe. Y los tiene en lugares recluidos, en lugares de reposo, clínicas mentales. Y la gente todo se lo atribuye a un problema mental, cuando en realidad es un problema espiritual en su gran mayoría. Es un problema espiritual. Entonces una persona dice, a mí yo veo sombras, yo veo... Vaya para la clínica mental, que su problema es que usted está muy estresado. ¿Sí? Es que yo tengo una terrible depresión, yo siento temor, yo siento angustia. Entonces le dicen, camine, lo llevamos a la clínica mental. Lo llevamos al hospital. Y allá nos recluimos y entonces de allá sale adicto a las medicinas. Y cuando ya no les proveen las medicinas, empiezan muchos de ellos a buscar una solución en las drogas. Mucha gente que está en las drogas hoy en día estuvieron primero probando las medicinas humanas, las medicinas, los calmantes. Dígase usted fluoxetina, un ejemplo. Sí, son algunas, no son tantas, pero cuando usted mira los efectos secundarios desde la FDA, la página oficial de ellos, dice que una persona que es tratada, una persona que llega por depresión y es tratada con fluoxetina y otros medicamentos, empiezan a experimentar pensamientos suicidas que no tenían antes del tratamiento. Lo pueden buscar y lo van a encontrar. Y dice, y la mayoría de ellos presentaron intentos de suicidio. No solamente pensamientos, sino que ahora pasaron a intentos de suicidio que no estaban antes de consumir esas medicinas. Entonces, pero como no se cree que existe el mundo espiritual, y es lo que han querido hacerle creer a la gente, que todo lo arreglan es con químicos, que todo lo arreglan, que el ser humano puede defenderse por sí solo sin Dios, entonces por eso los problemas se van agravando cada vez más. Cada vez más yo encuentro en mis salones de clase, en un solo salón he tenido 3 o 4 personas
que se me han acercado a decirme que están depresivos y que no pudieron asistir porque estaban en la clínica. Y eso, los que se me acercan, hay muchos que no se me acercan, ¿cierto? No todos vienen a contarle a uno estas cosas. Entonces mire lo que dice que Dios tuvo una charla allí con Satanás. Mire, esto nos amplía la perspectiva. Nosotros tal vez considerábamos a Satanás un ente independiente de Dios, que actuaba según se le daba la quiere, que dañaba al que se le daba la quiere, que hacía como él quería, y que Dios ni se enteraba. ¿Cierto que tal vez llegamos a pensar eso? Pero aquí vemos que no. Vemos que dice, le contesta a Satanás de rodear la tierra y andar por ella. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios ofreció protección a los que confiáramos en él. El Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién llamó la atención de quién sobre Job? Dios. ¿Sí? Satanás quizá no lo había considerado, pero el Señor le dice: ven, ¿tú has visto mi hijo Job? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces le dijo: jamás se te ocurra acercarte a él. Eso diría uno, ¿cierto? Se da cuenta que necesitamos ir como dejando que Dios nos permita o expanda a nosotros ese entendimiento, rompiendo esquemas, rompiendo ideas, como que el enemigo actúa por sí solo y los que Satanás mata, a los que Dios le permite. Ahora, el dueño de la vida es Dios. Dios es Dios sobre todo lo que suceda. Hay cosas malas que suceden. Dios es bueno, es santo y es perfecto. Pero hay cosas malas, y tal vez de ahí sale el libro, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Lo han leído? Sí. No creo que lo quiera leer, pero ustedes saben por la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, por la palabra de Dios sabremos porque esas cosas suceden. Primero que todo, estamos en un mundo que es un mundo ¿qué? Caído. Es un mundo caído. El Señor nos dijo: los dejo ahí en el paraíso. El paraíso, el Edén era un paraíso, pero la vida que hoy vivimos por la desobediencia, por desconocer a Dios y su voluntad, está lejos de ser un paraíso. Si estas cosas no sucedieran, a nosotros se nos olvidaría que estamos en un mundo caído, se nos olvidaría que por causa del pecado, que por causa de la maldad, las cosas son como son. Y entonces nunca buscaríamos a Dios. Que no vayan a pasar. Sí, entonces, bueno, Dios llama la atención allí al enemigo sobre Job. Y dice allí, respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor, no has acercado, o no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea que Dios sí protege, ¿cierto? Dios sí pone un cerco. Dios sí nos ha puesto un vallado. O sea que Satanás tal vez sí había querido tocarle, pero no podía, porque Dios realmente lo tenía protegido. Tú lo has cuidado. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no me has permitido tocar sus bienes. ¿Sí? Y entonces dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, Job era un hombre recto, era un hombre bueno, era un hombre de buen actuar, era un hombre que tenía a Dios. Sin embargo, Dios quería probarle. Dios quería probarle si de verdad, si estas cosas sucedían, él iba a permanecer firme. No que Dios no lo supiera, pero tal vez Job mismo necesitaba ser probado para él mismo conocerse. El Salmo 34, del 7 al 10 nos dice: porque el ángel del Señor acampa alrededor de todos los que le temen y los libra. Otra versión dice: y los defiende. Pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es.
Dichosos todos los que confían en Él. Si pertenecen al Señor, reverencienlo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los que reverenciamos al Señor jamás careceremos de bien alguno. Ahora, ¿contradice esto la palabra? Recuerden que Pablo dice que él sabía vivir en escasez o en abundancia. Había experimentado escasez, había experimentado abundancia. Pero esto no quiere decir que no vayan a venir situaciones temporales. Por eso habla de leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Uno dirá, pero bueno, ¿qué de leve tendría la situación de Job cuando miramos lo que le sucedió? Vamos a ver qué pasó. En Job 1:12 dice que dijo el Señor a Satanás, y aquí, está bien, todo lo que tiene está en tu mano. Tremendo. Fulanito o fulanita, perfectos, tremendo su caminar, oran, me buscan, creen. Ahora, ¿qué tan cercana era la relación de Job con Dios? ¿Había temor? Sí. ¿Había escuchado la voz de Dios? No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Aparentemente aún no lo había escuchado. Lo cierto es que Dios le permite a Satanás tocar todo lo que él tenía. Todo lo que tiene está en tu mano, pero solamente no pongas tu mano sobre él. Le puso un límite. El enemigo no se mueve con total libertad. Hay un límite para las cosas que él puede hacer, hay un límite para las personas que él puede tocar y hasta dónde puede llegar. Así que dice que salió Satanás de delante del Señor. ¿Y ahí qué pasó? Entonces ahora es donde empieza la tragedia de Job. Vamos a Job, por favor. Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, los enemigos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia, para darte la noticia. Llegó ese primer mensajero. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastos. Quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y vea las tragedias que se suscitaron en la familia o en la vida de Job. Fíjense, los asaltaron, se llevaron el ganado, mataron a sus siervos, aún descendió fuego. Entonces fíjense cómo operó el enemigo. Operó a través de hombres, a través de los sabeos. Operó el enemigo. ¿Quién está haciendo todo esto? Satanás, ¿cierto? Dios le dio autoridad para que lo hiciera. Y mire cómo operó a través de hombres, como sigue operando el día de hoy. Tanta maldad, tantos decretos, tantas leyes que van contra los principios de Dios. ¿Quiénes los decretan? Hombres, ¿cierto? Satanás utiliza a hombres para dañar, digamos, a la creación de Dios. Utilizó también, ¿qué? Elementos naturales, como el ¿qué? El viento, ¿cierto? Y también el fuego.
O sea, ¿qué podemos decir? Que Satanás tiene poder. Tiene un poder, ¿cierto? Tiene un poder limitado. Aunque limitado, tiene poder. Entonces no es para bajar la guardia, no es para distraernos. Tenemos que estar muy atentos porque es un ser real. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Pasó la prueba? Hasta ahora ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos. Imagínense, perdió sus hijos, las ovejas. Pues las ovejas son nada después de perder los hijos, ¿cierto? Pero perdió lo más valioso para un padre, ¿cierto? Perdió sus hijos. Y pues el ganado, bueno, también lo perdió, pero eso es nada comparado con sus hijos. Y dijo, y desnudo volveré allá. Dijo, desnudo he venido al mundo y desnudo volveré a ti, Señor. Jehová, desnudo salí del vientre de mi madre. Dice, yo no sé por qué estaría así. Bueno. Y el Señor dio y el Señor quitó. Por ahí se me cruzaron las palabras. Desnudo saldrí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo. Y uno ha visto personas por cosas más pequeñas. Se me perdió el celular. Justo ahora que estoy buscando al Señor me empiezan a pasar cosas. No, es que, ayer boté el celular. Y ahora que yo sí le quiero caminar a Dios así. Y con eso se vuelve atrás. Se vuelve atrás. Muchos casos he conocido, incluyendo el propio, que han sucedido cosas al conocer al Señor. Yo conocí al Señor y a los 8 días o 15 días tuve un accidente. Llegando ya a la congregación donde íbamos a congregar, reunirnos. Y una tractomula empezó a dar reversa y nos despachurró un poquito el carro. Y nada, nos bajamos. Llegamos ahí al pastor y le conté al pastor. ¿Y qué? ¿Cómo está? Pues nada, latas, ¿cierto? Yo no me puedo jactar de eso. Pero les cuento porque muchas personas creen que al volverse a Dios, nada los va a tocar. ¿Cierto? Nada los va a tocar. Ahora, yo sí les garantizo que nada los va a tocar sin su permiso. Sin su permiso. Sí, Dios puede usar personas, Dios puede usar un jefe molesto, Dios te puede hacer despedir. Sí, Dios te puede hacer despedir para probarte. El Señor dijo que íbamos a ser probados. La prueba produce paciencia. Y la paciencia produce esperanza, ¿cierto? Sí, entonces la prueba es necesaria. Usted quiere saber si el oro es de verdad oro, usted tiene que probarlo, ¿sí? Con fuego o ácidos, pero el metal preciado tiene que ser probado. Aquí vemos entonces a este hombre, hasta ahora fue probado y quedó impecable, ¿cierto? Limpio. No se echó para atrás. Un día, dice que los miembros, otra vez, ¿sabes lo que vuelve a suceder? Un día los miembros de la corte celestial, dice esta versión, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. Y Satanás significa opositor, acusador. Vino Satanás con ellos. O sea que Dios le permitía tener sus audiencias con él, ¿cierto? Satanás entregará cuentas. Entrega cuentas. Entregará y entrega cuentas al día de hoy. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Sigue haciendo lo mismo. Está mirando a ver por dónde puede matar, hurtar o destruir. Por eso dice la palabra que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Exacto, y nos está diciendo, cuando a usted alguien lo atraca, ¿qué hay en él? El que roba, el que mata, el que hurta.
¿cierto? Y el que destruye. Entonces, en lugar de cogerla contra la persona, yo he visto personas que la tienen clara. Yo no les puedo decir que yo ya lo haya logrado, pero que en lugar de ponerse a pelear con la persona físicamente, empiezan a reprender lo que hay ahí. Y he visto cómo personas, cuando empiezan a reprender el demonio que está ahí, la persona cae. Viene el Espíritu Santo y anula lo que está allí. Y supe inclusive una noticia de alguien que entró a robar una joyería, creo que fue un almacén, un negocio. Ahí está el video. Y entraron con armas. Y el dueño empezó a reprender: fuera en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y la persona cayó ahí muerta. Cayó muerta ahí. Así es. O sea, el mundo es espiritual. El mundo es espiritual. Mire que aún en el Nuevo Testamento, cuando un hombre y una mujer se pusieron de acuerdo para engañar una situación, que vendieron un terreno y que luego dijeron que le vendieron en tanto, pero sabiendo que eso era delante de Dios que lo estaban haciendo, y ya estábamos en el tiempo de gracia, y creo que fue Pedro el que dijo, ¿cierto? Fue Pedro, ¿verdad? Que Ananías y Zafira, fue Pedro, Pablo, dijo, ¿por qué se atrevieron a mentir al Espíritu Santo? ¿Cierto? Y ahí cayó muerto. Y luego vino la esposa y cayó muerta también. Dios es misericordioso, la gracia de Dios es maravillosa, pero Dios es temible. Dios es temible. Usted podría caer ahí si usted va a tomar la cena indignamente. ¿Cómo lo hacemos en la congregación? Cada uno delante de Dios. Mire a ver si usted puede acercarse con dignidad y tomar la cena habiéndose arrepentido, habiendo confesado su pecado y habiendo decidido apartarse, reconociendo la obra de Jesús en la cruz. Pero que entran, están en adulterio, comerle el pan, así todo chévere, podría caer muerto. Yo no le diría que no, podría caer muerto. O sea, es delante de Dios que se hace. Es delante de Dios que se hace. Entonces, Dios dice, mira, como quien dice, venga, le cuento cómo van las cosas con Job. Fíjese, ha conservado su integridad. ¿Tú has visto? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. No había ningún motivo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Dios le permitió a Satanás que le quitara todo lo que tenía Job? Porque yo siento que Dios le estaba enseñando que esas cosas, esas añadiduras, porque hasta la familia es añadidura, ¿cierto? Es una añadidura hermosa que Dios nos da. Quitó de Job todo lo movible para luego instaurar en él lo inconmovible, ¿cierto? O sea, no lo sacó de estar bien para llevarlo a mal. Removió lo que él tal vez más amaba aquí en la tierra. ¿Para qué? Para colocar ahora sí lo eterno. Su corazón seguramente estaba aún en lo temporal y tal vez tenía una relación religiosa con Dios. Pero Dios no fue por mal, no fue por torturar a Job, porque Dios tenía para él algo mucho mejor de lo que había perdido. Y entonces sus hijos, bueno, Dios conoce el corazón de sus hijos, Dios sabe en qué andaban sus hijos. Sí, Dios sabe por qué le permitió al enemigo tocar esas vidas. Sí, solo Dios, que conoce lo profundo del corazón, Él puede decir, ya era la hora de ellos, y por esto, Él sabrá si no lo dejó escrito. Es un secreto que Dios se reserva, pero entonces no podemos decir, ay, pero Dios mire cómo mató a esos pobres muchachos. Dios sabe que había en ellos, Dios sabe por qué lo hizo. Entonces Satanás le responde al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida.
Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Dice, bueno, ya lo demás estaba fuera de él. Ahora miremos a ver si lo tocas a él directamente. Vamos a ver qué hace Job. Y el Señor le contesta, muy bien, haz con él lo que quieras, le dijo el Señor a Satanás. Pero no le quites la vida. Hay quienes se atreven a decir que los borrachos los cuida el enemigo. Es que el diablo, los borrachos los cuida el diablo. ¿Se han escuchado alguna vez? Sí. ¿Cómo se le ocurre? Si él está buscando es todo lo contrario. Si por él fuera, ya nos hubiera quitado la vida a todos. Dice, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Completamente. Y mire lo que pasaba, mire el pobre Job. Yo creo que él estaba rasurado, ya le había salido un cabello. Pero él estuvo bastante tiempo así. Creo que fueron meses, si no años, no sé. Entonces dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él, con una vasija de barro se rascaba. ¿Cómo sería esa piquiña? Esa alergia. Rascaba con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice la propia esposa. Usted que es tan íntegro, el hombre pues de Dios, recto, a nadie roba, usted todo el mundo lo trata bien, usted hace sacrificios todos los días, vean, Dios le mató sus hijos y ahora usted está lleno de llagas. Maldígase Dios. Dice, maldígase Dios y muérase. Le va mejor si se muere. Es la esposa, es la ayuda idónea. ¿Qué tal que fuera la errónea, no? Sí, es la ayuda idónea. Ustedes se imaginan, yo creo que este se parece más al Job de las Escrituras. ¿Cierto? Cuando 3 de los amigos dijeron, ahora vienen los amigos, bueno, ahora vienen los amiguitos. Pero estuvo buena la respuesta que le dio la esposa. Sí, por favor, léela. Sí, tienes toda la razón. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué es una mujer fatua? Una mujer impía, una mujer necia. Ah, bueno. Una mujer necia. Dicho ya está más, pero hasta ahí nomás. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no fue poco con sus labios. Exacto, entonces usted cree que todo lo que vamos a recibir es bueno. Y alguien ponía este ejemplo de la salvación. Que alguien, porque a veces se predica que si usted sigue al Señor, que todo va a ir fluidito de ir adelante y nunca va a tener una situación. Entonces decía este hombre, es como que si usted se sube, está en el avión y alguien sabe que ese avión se va a caer y le dice, póngase este paracaídas. Si usted se pone este paracaídas, el vuelo le va a ser muy cómodo. Pero al rato usted es un viaje de 9 horas cruzando el Atlántico. Al cabo de unas horas se da cuenta que el paracaídas no le hizo la vida más fácil, sino que siente que le estorba, siente que sí, se incomoda, la gente empieza a criticarlo con los paracaídas ahí, ¿sí? ¿Usted qué? ¿Por qué a usted sí le dieron y por qué yo no? O usted estorba con eso, no hace sino molestar a la gente con ese paracaídas. Entonces llega el momento en donde usted mejor se quita el paracaídas. Le dijeron que le iba a hacer la vida más cómoda, pero resulta que no está más cómodo, está más incómodo y además está incomodando a otros. Entonces mejor se quita el paracaídas. Pero si a usted le dicen que ese avión se va a caer, que ese avión se va a destruir, pero que ese paracaídas le va a salvar la vida, usted no se lo va a quitar, ¿cierto? Ni se va a fijar si incomoda o no incomoda. Sí, creo que usted entiende la analogía. Así es el Evangelio. El Evangelio no es para que usted viva cómodo. El Evangelio es para que usted se acerque a Dios,
para que usted reconozca su necesidad del Salvador, para que usted ya trascienda de esta dimensión aquí natural, de apegos, de tantas cosas, y ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y mire con una mirada eterna y no una mirada temporal. Porque entonces ahí, ¿qué diríamos de Job? ¿Qué diríamos o los creyentes no mueren, o los creyentes no tienen accidentes, o los creyentes ninguno tiene situaciones económicas? La diferencia es que ya vivimos en la paz de Dios, en la confianza de saber que todas esas cosas están bajo la autoridad, la potestad de Dios, que eso es temporal, que tenemos una ciudadanía en los cielos, eterna, que el día que Dios quiera nos bendice con lo temporal, pero eso no nos desconecta de Dios si nuestro corazón está allá. Entonces dice que llegaron los 3 amigos de Job. Sí, llegaron los 3 amigos. 3 panes. ¿Perdón? Los panas. Los panitas de Job, y se enteraron de la tragedia que había sufrido. Y dijeron, no, ¿cómo le parece lo que le sucedió a Job? Vamos todos allá, vamos a acompañarlo. Y viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Cuando vieron de lejos a Job, apenas lo reconocieron, con fuertes lamentos. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Imagínense el dolor de ver a su amigo, que era próspero, tenía unos hijos prósperos también seguramente, un hombre bien de salud, un hombre muy conocido por su rectitud, sí, era un hombre muy rico, era conocido. Ahora ellos están allí con el dolor, el corazón partido de ver a su amigo en ese estado. Y así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grave. Imagínense 7 días ustedes viendo a su amigo y no se atrevían ni a decirle nada. No se atrevían a decirle nada. Pero resulta que cuando ya ellos empezaron, seguramente Job, al tener sus amigos allí, cuando nosotros nos apoyamos en Dios y traemos todo nuestro sentir, nuestro pensar, lo traemos delante de Él, Él nos fortalece. Pero cuando buscamos la compasión de los amigos, y pronto alguien se acerca y empieza a mostrarnos, ay, pobrecito usted, qué pesar. Como la señora que le robaron el carro, una estudiante mía, le robaron el carro, pues yo no sabía, yo llegué y ahí están 2 ahí apachurraditas, ahí llorando, señoras ya mayorcitas. Y estaban ahí, y ¿qué les pasó? Pero ¿cómo me? No, mal, profe. ¿Pero por qué mal? No, es que a mi amiguita le robaron el carro. Qué pesar. No, muy triste, profe. ¿Usted imagina, profe, el trabajo de toda la vida de uno? ¿Cuántas cosas se privó mi amiga de comer o para ella tener su carrito? Y años trabajo de todo, y de pronto viene uno y tal, y le quita el carro de buenas a primeras. Eso es muy triste, profe. ¿Usted cree que eso es lo que la amiga necesitaba escuchar? Y yo le digo, ¿de verdad? Uy, gloria a Dios. ¿Cómo así? Oh, gloria a Dios que no te mataron. He sabido personas que las amordazan, las tiran por allá a ríos, las desaparecen. A ti no te tocaron, no te hicieron nada. ¿Cierto, profe? Sí. Como a los 2 meses, alguien me llama en la calle, profe. Y era un señor, yo el señor no lo conozco. Profe, ¿cómo está? Vea, yo vengo con el esposo de fulana. Profe, gracias. Vea, ese día que usted habló con ella ya llevaba una semana que no quería ni comer ni dormir. Y vea, ¿lista? Ay, qué bendición.
¿a qué nos acercamos? Amén. ¿A qué nos acercamos, cierto? Mire la enseñanza de dejar Dios en la palabra de estos amigos. Se quedaron 7 días en silencio. A veces es mejor callar. Listo, acompañemos, pero Mientras si yo no les sabemos qué silencio, hablar, lo cierto es que ya después de esto, no, ya él viendo, a ver, la situación aflictiva que él tenía, seguramente ellos eran como un espejo para Job. Como esta gente me mira y como me trata, que ni siquiera me quieren hablar, tienen que decir que yo estoy muy mal. Cierto, yo tengo que estar muy No, y mal. puede que no dijeras nada, pero con los ojos. Sí, con la sola está actitud. inmunda, pues. Dije, no. No. ¿Te imaginas ellos ahí sentados y se miraban entre ellos? ¿Ah? Así no diera nada. Si no dijera nada. Pero entonces ya Job dice, abre su como boca. extraño, sí, lo estoy mirando única en silencio. Abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y ahí ¿cómo es que dicen? Se inspiró Job para declarar la mala vida, la mala suerte de haber nacido, de haber existido. Y no quise colocar los otros versículos, pero él continúa y hace esta pregunta: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Hubiera sido yo abortado? Mejor hubiera yo muerto antes de nacer. Pero entonces ahora ya viene el amigo, dice, ya es tiempo de hablar. Y entonces respondió Elifaz temanita, uno de sus amigos, le dijo, si probáramos a hablarte, te será molesto. Hay situaciones en las que uno dice, es que no encuentro ni palabras, ¿cierto? Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Yo estoy que te digo, yo estoy que te hago entender. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Usted no era pues muy guapito, usted no era pues muy entendido. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Bueno, pues aplique lo que usted ha predicado. Usted ha predicado, pero a ver, aplíquelo. ¿Cierto? Médico, sánate a ti mismo. Médico, sánate a ti mismo. Y lo que él está diciendo no es mentira. Según esto, era un hombre sabio, ¿cierto? Y él era un referente para las personas. Pero dice, ahora que te tocó a ti, entonces ahora, ¿qué? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? O sea, esto no le pasa a un inocente. Piense bien. Mire por allá a ver qué pecadito oculto puede tener. ¿Cierto? Recapacite porque mire, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? A ver. Háblame de un recto que haya perdido sus hijos y que haya perdido su ganado, que estas cosas le hayan sucedido. Eso a los rectos no les pasa. O sea que, mira a ver qué ha pasado contigo, Job. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, uno recoge lo que sembró. Uno recoge lo que sembró. Él está hablando de cosas que son reales, es verdad. Pero ¿qué tanto sabe él en verdad acerca de Job? Él está lanzando verdades generales y se las está aplicando a Job, un hombre recto, pero él está asumiendo que algo tuvo que haber hecho mal. Lo que él está diciendo es cierto, la Biblia dice que lo que sembramos, eso recogemos, ¿cierto? Pero él lo está haciendo ligeramente, con mucha frecuencia, y el Señor nos guarde de eso, que vemos a una persona llevando una mala vida, pasando mal, eso es porque esto y que porque esto y que por aquello. Si Dios me da discernimiento del por qué, entonces me dará también el discernimiento sobre cómo orar, sobre cómo aconsejar, sobre cómo rodear, ¿cierto? Si alguno se desvía, pues hay que restaurarlo espiritualmente, con el espíritu de mansedumbre.
Si el Señor nos permite ver algo que la persona no ha visto, obvio, se le expresa, mira, pero porque Dios lo diga. Aquí estamos escuchando verdades espirituales generales, pero es que también Dios tiene un trato individual, tiene un trato personal con cada uno. Así que no todo el que hablamos de que hay enfermedades que las producen los demonios. Hay enfermedades que se producen porque se abren puertas, pero hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no nos da el discernimiento para saber de dónde provino la enfermedad que la persona tiene, pues no debo yo ir a decirle, es que como usted ha pecado. Si el Espíritu Santo me lo revela con el propósito de hacer volver a esa persona a Dios, está bien. Pero que ellos están hablando es conforme a lo que sus ojos les muestran. Están viendo un hombre ahí llevado, y según ellos un hombre recto no puede estar así, no puede estar en ese estado. Y dice, pues continúa, yo estoy saltándome versículos por aquí, la idea es que ustedes mismos lean el libro completo. Dice, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios te está castigando. Dios te está ¿qué? Castigando, dice. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Tus caminos no son rectos y Dios los está corrigiendo. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esto es bíblico. Pero les repito, no podemos generalizar que a todo el mundo que está enfermo es por la misma razón. O que Dios, el mismo trato que tiene con uno, lo tiene con otro. No. Por eso dice en 1 Corintios 4 al 5, dice, así que no juzguen nada antes de tiempo. Sí, por esa situación de Julio Melgar, que por eso dieron un palo, pero A Cristina de bastante. Así. cuando le dijo que sí, no aceptaba uno, pues. Entonces, ¿por qué normalmente se dan las enfermedades? ¿Por qué se dan las enfermedades? Bueno, la enfermedad en general tiene su origen en el pecado, ¿cierto? Cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, no había maldad, no había muerte, los animales no se comían entre ellos, no había hilo, no había enfermedad. El Señor dijo, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El único mandamiento que ellos tenían era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol es cuando uno decide qué es bueno, qué es malo, sin tener en cuenta a Dios. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, yo decido lo que es bueno, yo decido lo que es malo, según mi criterio, según mi experiencia, según lo que a mí me parece. El Señor le dijo, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y una de las manifestaciones de cuando ellos toman del fruto y comen, la enfermedad tuvo acceso ya a todo el mundo, toda la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Digo, Señor, toda la creación cayó bajo juicio porque Dios había establecido, era el único mandato. Podía comer de todo lo demás estaba bien allí, no había maldad. Pero cuando Él decidió qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces entró la maldad al mundo y con ella la enfermedad. Ahora, lo que le pertenecía al hombre, la autoridad que el hombre tenía, se la transfirió a Satanás. Y Satanás es un ser real, que vino para hurtar, matar y destruir. Y una de las formas como destruye es a través de la enfermedad. A veces uno ora por las personas y el Señor dice, yo la quiero sanar. Y uno ora por la persona y en el nombre de Jesús ordena a la enfermedad, al espíritu de enfermedad que se vaya y la persona es sana. El origen está en el pecado, pero hay enfermedades, como dice la palabra, esta enfermedad no es para muerte, ni es porque sus padres o él hayan pecado. Dios la permitió para glorificarse. ¿Sí? Después viene la sanidad, la persona le da gloria a Dios. Sin embargo, si la naturaleza pecaminosa no estuviese viva en nosotros, pues la enfermedad no existiría, ¿cierto?
Eso. Ahora, cuando conocemos al Señor somos redimidos y somos hechos nuevas criaturas. No quiere decir que no vaya a haber en ningún momento enfermedad, ¿cierto? Pablo estuvo enfermo, personas en la palabra estuvieron enfermos, sí, hombres de Dios se enfermaron, pero es que nosotros, es un recordatorio para nosotros, ¿cierto? Estamos en un mundo caído. Pero no es la voluntad de Dios que vivamos enfermos. Dios puede permitir con propósito. Nada de lo que Dios permita es sin propósito, ¿cierto? Pero ahí radica la enfermedad. Hay personas por las cuales hay que orar para que se vaya lo que le está causando la enfermedad. Y hay personas que al arrepentirse de sus maldades, Dios los hace libres. Pues arrepentirse en el Señor. No es que yo un día sin tener a Cristo en mi corazón digo, ay, yo me arrepiento. No, es en el Señor, ¿cierto? Me arrepiento de andar sin Dios, de haber hecho maldades, pero yo ahora quiero es volverme a Él. Y por gracia, hay enfermedades que se sanan por gracia, ¿cierto? Por gracia. Hay situaciones que se resuelven por obediencia y hay otras que requieren oración. Todo guiado por el Espíritu Santo. Entonces dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. O sea, no juzguemos nada antes de tiempo. Esa persona está así, es por esto, y por eso eso es muy propio de nosotros, especialmente cuando ya hemos conocido a Cristo. Tenemos mucha tendencia a creer que tenemos la respuesta a todo, y muchas veces nosotros mismos nos vamos a hacer daño con eso. Entonces pedirle al Señor que sea lo que el Espíritu Santo revele, y si Él lo revela, hay propósito. ¿Qué voy a hacer con eso? También depende de Él. Bueno, lo cierto es que ahora responde Job. O sea, lo que le dice Elifaz temanita es largo, pero más o menos eso fue lo que le dijo, y ahora Job entonces empieza a contestarle. Dice, bueno, dijo Job, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. O sea que esto no lo están analizando con justicia, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. O sea, Dios me está causando esto, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Y Él se lo atribuyó a Dios. Dios lo permitió, pero en realidad el enemigo lo estaba causando, ¿cierto? Pero con permiso de Dios. Ya lo habíamos dicho, Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen, confíen. ¿Qué le diría usted a Job? Confíe. Ahí usted no se va a equivocar. Confía, confía. Yo no sé por qué, no te voy a juzgar, no sé por qué estás así. ¿Tú qué le dirías, Carmencita? Sí, Encontraste a Job ahí tirado, ahí rascándose por un fiesta. sí, no, si yo no conozco al Señor, sí, no sé, no confío. Eso es como en una situación de cuando hay una enfermedad o algo, una enfermedad terminal, que confíe, orar y darle confianza, más apoyo. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Yo no sé cómo, esto no lo entiendo, tú no lo entiendes, pero esperemos en el Señor a ver qué pasa, ¿cierto? Todo esto Dios lo va a usar para bien. ¿A quién lo trajo al Señor una enfermedad? Presente, dijo Noé. Presente, dijeron por así. ¿A quién lo trajo una situación económica? Bien, todas las anteriores. ¿A quién lo trajo una situación sentimental? Sí, ahí todos podemos ir levantando las manos, ¿cierto? Y en ese momento, ¿qué decíamos? Dios me abandonó, Dios no está conmigo, usted que tiene más vara con Él. ¿Pero qué hizo con eso? ¿Cuántos llegaron a Cristo por la enfermedad? Están los mismos. ¿Quiénes llegaron? ¿Sí? Los mismos. Entonces, ¿a la postre fue bueno o fue malo?
Bueno, bueno, Bendito Dios, cosas porque fuertes. si Bendito no Dios, lo ¿cierto? supiera. A la postre fue bueno. A ver, ¿Job se creía bueno o se creía malo? Se creía bueno. Se creía bueno. Y era buena persona. No lo vamos a negar, era buena persona. Dios decía que era buena persona. ¿Y aquí alguno se ha creído buena persona? O usted puede decir, no, yo sí, yo era muy mala. Yo soy muy mala persona. Todos nos creemos buenas personas, ¿cierto? Usted vaya a la calle y pregúntele a cualquiera. Todos le van a decir, ¿usted considera ahora que no, yo soy buena persona? Tremendo tipo. Todos, ¿cierto? Entonces no hay que culpar a Job por eso. Pero cuando conocimos a Dios, Ahí sí, sí. nos dimos cuenta de que no éramos tan buenas personas. Ya que hay personas ¿Sí? Mi hermana es uno que me defiende a capa y espada. Él dice, muchacho, él es ateo. Bueno, se declara ateo. Él dice, muchacho, pero usted siempre ha sido buena gente. Y yo, sí, ¿cierto, marido, que yo he sido buena gente? Me separé de mi esposa cuando apenas llevamos 2 años. La dejé tirada con su hijo. Me fui para otro país a vivir vida de soltero, en bares, con mujeres. Tremenda persona, ¿cierto, hermanito? Tremenda persona. Entonces, todo el mundo tiene un concepto equivocado porque según estamos en el mundo, comemos el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es lo que parece, al hombre le parece. Hay camino que al hombre le parece recto, pero ¿cómo es su fin? Muerte, ¿cierto? Pero cuando ya venimos delante del santo y sublime, el sabio Dios, entonces ahí sí nos damos cuenta de quiénes somos. Entonces sí, con nuestro payito ahí para pasarnos. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, muchas son las aflicciones del justo. Y esas aflicciones, como el consejo de papá, como la varita de papá, como las restricciones, yo siempre pienso mucho como padre, yo pienso en mis hijos. Cuando yo les digo algo es por su bien, no siempre le atienden a uno el consejo. Y después se dan cuenta por qué era que el papá les decía. Cuando yo les he dado varita es porque yo no quiero que repita algo que después le va a hacer mucho mal a él, a mí no. Bueno, a mí también porque me dolería, pero igual son ellos los que llevan las consecuencias. Cuando yo les restringo ciertas cosas es porque sé que hay cosas que en demasía les va a hacer mal. Cuando definitivamente no les doy algo, no se los doy es porque sé que eso no le conviene, ¿cierto? Entonces, todas las cosas que nos suceden tienen una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y ya vamos a terminar con este. Entonces, respondió Job, hasta ya lo leímos. Esa era la última respuesta que tenemos hasta ahora de Job. Vamos al capítulo 6 del libro de Job. Entonces, ¿qué tal si ustedes me cuentan, a ver, una reflexión, algo que les llegó, algo que les iluminó y al Señor? Glorita. Yo digo que, opino, que con la historia de Job, lo que acabamos de ver hasta ahora, es tener fe en el Señor. Que en medio de los desiertos, de las batallas que tengamos día a día que librar, es creer en el Señor, es confiar en Él, es derramar toda nuestra confianza en Él, en el dueño de nuestra vida. O sea que para mí es confiar, es tener fe en el Señor y seguir avanzando, que en medio de cada situación que nosotros vivimos hay propósito. Porque en medio después de la aflicción, seguramente viene la bendición, cogiditas de la mano. Si esta fue la aflicción, ¿cómo irá a ser entonces la bendición? La bendición, sí. ¿Cierto? Podría uno pensar así. Sí. Y pues la verdad es que es así, ¿cierto? Sí. Si donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Donde haya dolor, ¿cómo será? Cuando ya se cumpla el propósito, ¿cierto? Y debemos de tener claro que nada es eterno. Nada es eterno. Entonces, si confiamos, sea como sea, siempre va a haber un fin. Sea para bien o para mal, pero nosotros como creyentes hijos de Dios, el mero hecho de confiar, tener fe y esa confianza nos va a llevar a ver resultados muy positivos y aprender nosotros mismos de dichas situaciones.
¿Qué más? Otra reflexión. Pues este libro es hermoso, más pues por lo que estamos atravesando en la familia con mi papá en estos momentos. No ha sido nada sencillo. Ahora está en Pereira, ya van a practicar otra serie de exámenes para saber, digámoslo así coloquialmente, si le dan con el chiste luego de tanto tiempo, él cada día más descompensado, pero que definitivamente la prueba nos hace cada día más fuertes. Ver que hay instantes en los que Dios perdóname si de pronto entré a blasfemar por la situación, pero por ejemplo, eso estábamos llegando a conversar con mi esposa. Nosotros, luego de que la última hospitalización él sale y que él estaba determinado ya a no seguir más porque el dolor era muy fuerte y ya a dar por terminado con su vida, nosotros clamábamos de rodillas porque fuera él quien se lo llevara. Le suplicamos, Señor, llévate, porque era más el peso, más que verlo, pues también es muy complejo verlo así. Pero luego ya llegó la paz, la que sobrepasa todo entendimiento, Señor, entre tus manos está, sabiendo de que toda situación es buena, agradable y perfecta en él, porque obviamente si decir mi papá, y como sabemos tantos que estuvimos en el mundo, él estaba también, y fue esta situación que lo hizo, pues, al menos acercarse un poco hacia el Señor, declarar desde sus labios que es su Señor y Salvador. Es que lo que pasa es que a veces nosotros no contemplamos eso, que estamos en un punto tan frágil. O sea, este plano acá es tan frágil, tan sensible, que nosotros decimos, bueno, con esperanza nos vamos, nos acostamos, confiados creemos que vamos a amanecer, no lo sabemos. Y qué bueno es estar uno a cuentas, qué bueno es abrirle la puerta a nuestro Salvador con todo el corazón y estar todo, porque no sabemos, al segundo siguiente, no sé. O sea, siempre pensando positivo, porque pues yo nunca pienso y me encomiendo a mi fiel Creador, pero sabiendo que es el que determina el día y la hora. Y esta prueba sí, la verdad, yo sé que va a ser para la gloria de Dios. Amén. Fíjate el ejemplo que Dios nos dejó, porque sabía que el ser humano va a pasar por pruebas y se va a lamentar y se va a quejar de Dios. Y por eso el Señor nos pone ese ejemplo. Mira, Job, tú no has pasado ni la mitad de lo que Job ha pasado, ni una cuarta parte, ni una décima parte. A mí me pasó algo muy especial esta semana con el dolor que he tenido en la nuca, ¿cierto? El dolor que he tenido en la espalda. Entonces, yo no me acuerdo si fue ayer o antier que yo le comenté a mi amor. Yo tenía el dolor y estaba pues muy callada porque yo soy muy lorita, yo hablo mucho. Pero yo estaba muy achicopalada, era teniendo, pero muy callada. Entonces se me acercó una señora y me dijo, ay, ¿verdad que usted tiene un grupo de oración en la casa? Y yo dije, ay, sí señora, la invito. Entonces de las tarjeticas que le mostré, le di una tarjetica y le puse mi dirección y me dijo, ¿dónde vive usted? Le dije yo, y ella me dijo, vivo en el Alto del Guamo. Entonces me dijo, ay, yo quiero ir, yo voy a ir. Y le dije, yo sí, confía en el Señor, que Él es el dueño de su vida, de mi vida y la del mundo entero. Entonces, no, yo afligida por un dolorcito, llamémoslo ahí, o afligida no callada. Y se levanta, ¿cierto que yo le conté a mi amor? Ay, y se levanta la blusita. Dios mío, Padre, acá la bolsa de colestomía, aquí se levantó la blusita y me la mostró. Y pues incluso la tenía como drenándole. Y yo, ay Padre Santo, Señor, perdóname. Sí, porque yo estaba un dolorcito y me pone la señora, mire la señora. O sea, yo misma
me evalué o me cuestioné. Y yo a las muchachas, ay, mire lo que me pone el Señor, que era la otra compañera a la que le había dicho del grupo de oración. Y yo pienso que en la vida nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito. Y me permitió, pues, todo se dio como tan especial con la señora. Y me dijo, yo voy a ir. Y le dije, yo sí, porque el Señor tiene grandes cosas para usted, siga en la batalla. Pero no era tremendo lo que pues alzarse la bata ahí, o la bata no, la blusa, y mostrarme, y yo. Ahí está el ejemplo del testimonio que el Señor nos da del Bendito papá de Estelita, Señor, sí. ¿cierto? Colostomía, le diagnostican cáncer. Dicen que está regado el cáncer en su cuerpo. ¿Cómo se siente? Gracias a mi Padre Celestial. Acaba de conocer. Luego el Señor lo sana del cáncer. Y sigue en una de esas, se cae de la cama y se fractura la cadera. ¿Cómo está? Bien, gracias a mi Padre Dios. ¿Le duele algo? No. ¿Pero usted cómo se siente? No, bien. Todos los días, todo el día, ahí acostado. Como las 3 semanas llegó allá en su caminadorcito de la congregación. Se murió en la congregación. El Señor lo resucita en la congregación. ¿Y cómo se siente por la tarde? ¿Cómo se siente? Bien. Me mandaron la foto comiendo de sopita. Sí. Ay, no, tremendo. Luego ya él empezó a ir perdiendo fuerza, y yo le decía, Marrito, ¿usted sí quiere quedar? ¿Le gustaría quedarse más o irse? No, yo ya me quiero ir con mi Padre Celestial. Empezó a llagarse el cuerpo, unas llagas en la espalda. ¿Cómo se siente? Bien. Gracias a mi Padre Celestial, era lo que decía siempre, gracias a mi Padre Celestial. El Señor le hizo un lecho de enfermedad mullido. Y la hija se va a llevar, Estelita se va a llevar el niño al colegio. Un vuelo mío estaba ahí acostadito. Y regresó, estaba ahí acostadito, pero ya no respiraba. Quedó dormido. Un proceso de 2 años. Tranquilo, confiado en el Señor. Confianza. Confiado en el Señor. ¿Alguien más y cerramos? Yo me estaba comentando ya de la enfermedad de mi papá. Me recordó la enfermedad de mi mamá, que fueron 2 años. Y también fue muy fuerte porque ella quedó cuadriplégica. Entonces había que hacerle todo. Y fueron 2 años. Y el Señor, a través de ese desierto, me hizo muchas cosas. Y recuerdo que yo siempre me levantaba y le pedía al Señor que me diera como esa fuerza para poderla atender. Y en una ocasión, cuando ya llevaba por ahí 1 año, año y medio, su situación tan difícil, ella no se quejaba, ella no sentía dolor ni nada de eso, pero era muy difícil para manejarla. Era 24/7, estar uno pendiente. Yo cada 2 horas tenía que levantarme para voltearla, todo el tiempo. Y en una ocasión me acuerdo que le oré al Señor y le decía al Señor, ten misericordia de mi mamá, ten misericordia, ella está sufriendo mucho. Y fue algo tan sorprendente lo que el Señor me puso en mi corazón que yo hasta ahí nunca le volví a decir eso, porque Él me dijo, tenga misericordia de ella o de ti, porque estás cansada. O sea, el propósito de Él, o sea, no es misericordia no por ella, es por ella. A mí eso fue muy fuerte, porque para mí fue difícil, porque yo nunca le volví a decir, o sea, Señor, en el momento que tú quieras, te la llevas. Como el Señor escudriña lo Todo profundo. sacó fue de mi corazón que el descanso que yo estaba pidiendo para ella era para mí. Era para mí. ¿Cuántas veces la justicia en la que vivimos es buscando evitar unas consecuencias? ¿Cierto? Pensando pues en Job, ¿cierto? ¿Cuántas veces vivir bien, no mentir, es porque tenemos temor a las consecuencias? ¿O cuántas veces nuestro actuar corresponde
a que si yo actúo así, Dios me va a premiar, Dios me va a bendecir. Y Dios, a través de circunstancias, deja que brote lo que realmente hay. Pero cumplido el propósito, pues Dios no dice la palabra, no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. No he visto a justo desamparado. Pruebas vienen, sí, pero de todas esas aflicciones nos libra el Señor. No, y el crecimiento de uno después de una prueba es Job nunca, total. yo creo que nunca fue el mismo después de que esa prueba Eso, fue superada. sí. Pero no les voy a spoilear. Sí. Usted lo va a leer y después lo analiza. Después de eso, sí. Vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, Señor. Gracias por escudriñar el corazón, Señor, la mente y el corazón. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestro corazón. Gracias, Señor, por bendecirnos esta noche con tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, Dios de los cielos, porque en medio de cualquier aflicción que podamos estar, podemos tener la certeza de que tú estás en control, que tú eres Dios soberano, que todo lo que tú permitas en nuestra vida tiene una razón de ser, tiene un propósito en ti, y no es destruir, porque tú dices, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Señor, por bendecirnos esta noche con esta palabra, Señor, con tu maravillosa palabra, Dios, que nos recuerda, Dios, quiénes somos y también quién eres tú. Gracias, Señor, por romper esquemas, por derrumbar murallas, por quitar, Señor, tal vez un conocimiento muy humano, intelectual de ti. Y gracias, Señor, porque en ese diario vivir, aún a través de las aflicciones, te logramos conocer como tú eres, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios glorioso, creaste todas las cosas las sustentas por tu palabra, pero también sucede que eres nuestro Padre, que nos amas y que nada harás de más, ni nada le faltará a tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ninguna aflicción será más allá de lo que sea necesaria, pero tampoco menos. Todo según el plan y el propósito tuyo. Te doy gracias por llevar a mis hermanos a sus hogares en paz. Gracias por llevarlos en la confianza de que tú estás con ellos, estás con nosotros, Señor, y que podamos decir esta noche: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados, y nos vamos confiados en ti y no en nuestras propias justicias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.